Ok. Cuando vemos Hebreos capítulo 6, del 5 hasta el 12, yo le he titulado Fieles hasta que Cristo venga. Fieles hasta que Cristo venga. Es imposible que nosotros podamos descuidar la salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Es imposible, después de disfrutar tantas cosas de Dios, que un hijo de Dios, una hija de Dios, una familia que reciba bendiciones, que vea la gloria de Dios, se aparte. Pero digo, es imposible en el marco teórico o en el marco espiritual, ¿verdad?, del deseo de Dios. Pero tristemente la realidad es que algunas personas, y digo algunas porque me gusta decir más algunas que muchos, ¿verdad? Porque muchos estamos en el Señor, pero algunos se apartan del camino de la verdad. Así que cuando leímos esta porción, Hebreos capítulo 6, desde el 5 hasta el 12, la frase que vino a mi mente para titular esta reflexión es fieles hasta que Cristo venga. ¿Cuándo tengo que ser fiel? ¿Cuando me vea el pastor? No, hasta que Cristo venga. ¿Cuándo tengo que ser fiel? ¿El domingo? No, hasta que Cristo venga. ¿Cuándo tengo que ser fiel? ¿Cuando me vea algún cristiano, algún hermano de la iglesia? No, siempre, todos los días, 24/7, 365 días, pero más hasta que Cristo venga. Así que fieles hasta que Cristo venga. Y una de las cuestiones que va a ayudarnos para mantenernos fieles es estar en el proceso de crecimiento espiritual. Y digo esto en virtud de saber, usted y yo como hijos de Dios tenemos que estar claros dónde estamos en el proceso. Y siempre hasta que Cristo venga yo voy a estar repitiendo esto, por lo menos hasta el 2062. Recuerdan el chiste, yo le pido al Señor hasta el 2062 si Él quiere o más, ¿no? Pero bueno, con buena cabeza, que no tenga ningún problema de salud y que el Señor nos dé fuerza. Hasta que Cristo venga voy a estar repitiendo, todo cristiano tiene que saber en qué etapa de su crecimiento espiritual está. Si usted es un no creyente, usted tiene que entregarse a Cristo. Si usted es un nuevo creyente, usted tiene que bautizarse. Si usted se bautizó, usted tiene que aprender doctrina, saber lo básico de las doctrinas bíblicas. Y si usted sabe doctrina y tiene definido su ministerio, usted tiene que servir, porque usted es un ministro, un cuerpo, parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y si usted es parte del cuerpo de Cristo y se considera un ministro, un siervo, una sierva de Dios, eso va a ser hasta que Cristo venga. ¿Qué va a pasar con mi vida ya sabiendo que tengo que hacer? Servir, servir y servir. Porque el que no sirve, no sirve. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces es muy importante que sepamos eso. Y cada líder, porque hay muchos líderes aquí ya conectados y otros que verán este video también, tenemos que tener claro que tenemos que estar en mentoreo perpetuo. Tenemos que rendir cuentas, tenemos que seguir aprendiendo, no podemos dejar de estudiar. Y es importante seguir creciendo en la madurez y en el servicio y en las herramientas que podamos usar para adorar al Señor, para servir al Señor y para edificar a otros. Por eso, repito, el proceso garantiza la permanencia. Que sepas cuál es tu etapa del proceso de crecimiento espiritual va a ayudarte para garantizar la permanencia en Cristo Jesús. Pastor, la salvación es por gracia, lo creemos, es un regalo de Dios, no tuvimos que hacer nada nosotros, solo aceptar a Cristo por la poderosa influencia y el convencimiento del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y Dios está queriendo que tú y yo nos mantengamos fieles en el proceso de crecimiento espiritual. Así que el proceso garantiza tu fidelidad en Cristo Jesús. Pastor, quiero ser fiel. Tienes que estar en el proceso, no puedes apartarte del proceso y eso va a ser una gran bendición. Dice el verso 3, muy lindo. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Este verso yo digo que resume lo anterior que viene diciendo desde el capítulo 5 y los primeros versículos del capítulo 2 o 6, cuando está hablando de cuestiones acerca de la apostasía, de enseñar, incluso de las personas que necesitan ir a los rudimentos de la fe, a la base de la fe. Hay personas que
muy poco, pero hay personas que no crecen, hay personas que se mantienen estancados y no crecen. Ese es el capítulo 5 final y los 2 primeros del capítulo 6. Pero el versículo 3 dice, y nosotros haremos esto si Dios en verdad lo permite, y es poder seguir creciendo en el Señor. Verso 4, porque es imposible que, y aquí está, los que una vez fueron iluminados, los que gustaron el don celestial, los que fueron hechos participantes del Espíritu Santo, los que asimismo gustaron la buena palabra de Dios y recibieron, es decir, los poderes del siglo venidero, recayeron, vuelvan dice aquí, y recayeron, fueran hechos participantes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento y crucificando de nuevo así para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Esos 3 versículos, 2 versículos del 4 al 6, nos muestran que, wow, si una persona no se mantiene en el proceso de crecimiento después de, y yo lo seccioné este versículo, después de que fueron iluminados, la iluminación es como, es el fenómeno espiritual que sucede cuando una persona viene a Cristo. Cuando estábamos sin Cristo, estábamos en oscuridad. Y la iluminación es la presencia del Espíritu de Dios que nos convence. Como dice Juan capítulo 14 y 15, que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es quien obra en la vida de las personas que tú le predicas. El Espíritu Santo es quien está obrando en mi vida, en tu vida. Así que la iluminación es obra del Espíritu de Dios. Y quiero que lo vean así por las conclusiones que vamos a estar llegando según el texto. Dice, porque es imposible que los que antes fueron iluminados, y yo añado por el Espíritu Santo, los que gustaron el don celestial. ¿Cuál es el don celestial? Jesucristo, el regalo celestial. Los que gustaron el regalo celestial, es imposible la conclusión que vamos a estar llegando. Es decir, si fuiste iluminado, si recibiste o gustaron, eso quiere decir probaron. Si probaron del don celestial que es Jesucristo y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y algunos dirán, bueno, pero el Espíritu Santo viene a los que creen. Bueno, el Espíritu Santo viene también a los que Él está tocando para la salvación y aún no han creído. El Espíritu Santo es quien convence a los no creyentes. Quiere decir también el Espíritu Santo está cerca de los no creyentes, está obrando en los no creyentes, ¿verdad? Asimismo, fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo estaba trabajando en ellos. Verso 5, y asimismo gustaron, probaron de la buena palabra de Dios. Wow, ¿cuántos tal vez no creyentes o personas que se han apartado tristemente han leído la Biblia, dicen los salmos, recitan promesas de Dios, hasta cantan canciones, dirá, tal vez, pero hay personas que han vivido esa experiencia y tristemente se han apartado y decimos, ¿qué pasó? Así que así mismo gustaron la buena palabra de Dios, el verso 5, y los poderes del siglo venidero. Es decir, hay personas que han recibido aún beneficios de la eternidad y se apartan. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Y no estoy hablando puntualmente de situaciones específicas. Estoy hablando de las personas que tristemente van a apostatar de la fe. Personas que se han apartado del evangelio. ¡Wow! ¿Qué pasó? Y aquí el escritor a los hebreos está advirtiendo o declarando algo importante, porque recuerda, está escribiéndole a los creyentes hebreos que estaban en la dispersión. En el capítulo 1 lo puedes corroborar y aprender, ya dimos ese estudio ya, pero él está ayudando para afianzar la fe de los cristianos judíos hebreos que habían creído y ahora estaban en la dispersión. Así que los que fueron iluminados, los que gustaron el don celestial, los que participaron de la influencia y el poder del Espíritu Santo para convencimiento del pecado, los que gustaron la buena palabra de Dios, los que recibieron los poderes del siglo venidero y recayeron, es decir, esto es apostasía, y ya vimos la apostasía y la inmadurez en el capítulo anterior, y lo vamos a ver un poquito más adelante también en los próximos capítulos, pero
Aquí hay apostasía, que es negarse, apartarse de la fe verdadera. Yo sé que todos ustedes, y hay personas, tristemente lo digo, que se apartan de la fe, que se apartan del evangelio, que después de ser cristianos, incluso algunos después de bautizarse, usted ve que se va al mundo y su vida cambia para mal. Y usted dice, ¿qué pasó? Bueno, aquí está hablando el escritor a los hebreos que el desviarse de la fe y a pesar de todo lo que habían vivido, supuestamente, digo yo, supuestamente para ir moldeando la conclusión, tristemente es muestra de que no eran cristianos, de que ha pasado algo en el cual se manifestó a través de la apostasía, del negar la fe, que no estaba Cristo siendo lo primero y lo principal para su vida. Entonces, esto nos sirve a nosotros como experiencia. Y de nuevo, no estoy hablando de nadie específicamente, pero estoy hablando de lo que específicamente nos dice la palabra del Señor para mantenernos firmes hasta que Cristo venga, para mantenernos fieles. Mira, Dios está iluminando tu vida para vivir en la luz, en la santidad, como decía Fran ahorita. Dios está tratando con nosotros a través del Espíritu Santo. Dios está tratando con nosotros a través de la palabra. Dios está haciéndonos participantes de los poderes eternos del siglo venidero, pero Dios quiere que nos mantengamos fieles. ¿Por qué? Porque hay personas que han pasado por todo esto, la iluminación, la participación del Espíritu Santo, estar tal vez frente a los beneficios de las promesas de la palabra del Señor, y de pronto se apartan. ¿Qué pasó? Bueno, les pongo algunos ejemplos, y esto puede parecer extraño, pastor, si recibió del Espíritu, si recibió, se entregó al Señor un día, incluso si se bautizó, ¿cómo se va a apartar? Bueno, yo quiero hablarle de algunos ejemplos, no pueden ser muchos, pero algunos ejemplos de personas que la Biblia nos cuenta que estuvieron con el Señor, pero claramente vemos que no siguieron al Señor. El joven rico. Cuando el joven rico se le presentó al Señor, le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor le dio las indicaciones y el rico joven se apartó. No porque era rico solamente, sino porque no entró en el proceso de creer y obedecer. Él podía haber obedecido y no obedeció. Así que la clave es importante, estar en el proceso de obediencia. Otro fue Judas Iscariote, que es un caso tremendo. Caminó con el Señor los 3 años y todo, y ahí vio los milagros y participó del poder del Espíritu Santo. Y cuántas cosas vio Judas, ¿verdad? Tristemente nos damos cuenta que era uno entre tantos que, es decir, era uno que no era de los discípulos del Señor. No había un seguimiento genuino, aunque estaba con el Señor, supuestamente caminando con él, pero no fue fiel hasta el final. Y el mismo Jesús lo dice, resumiendo esta idea: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Para los que escriben, eso está en Mateo capítulo 7, versos 21 hasta el 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? ¡Wow! ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos muchos milagros? Jesús le dijo, entonces le voy a declarar, no los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que el poder de sanar, de echar demonios, de muchas cosas pueden manifestarse en la vida de personas que supuestamente son cristianos, pero realmente su corazón estaba lejos del Señor. Y esto lo vemos, Isaías lo dice también, oyendo no oyeron, viendo no vieron, y su corazón estaba lejos del Señor. Sucede tristemente que algunas personas se apartan de la fe porque su corazón y su vida no está en el proceso de obediencia al Señor. Segundo de Pedro capítulo 2, versos 20 hasta el 22, se los dejo también. Dice, ciertamente habiéndose ellos escapado de las condenaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, y está hablando de los apóstatas y de los falsos profetas, maestros, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y cuando hablo de vencido, y Pedro habla de vencido, estamos hablando de una batalla espiritual.
de una lucha espiritual que es cuando todos los días hay batalla espiritual. Tú y yo tenemos batallas espirituales para que neguemos la fe, para que nos apartemos del Señor, para que no gocemos de los beneficios de la palabra de Dios, para que no disfrutemos de las mansiones eternas. Pastor, que el diablo puede quitarnos la salvación, no la puede quitar. Pero si no estamos en el proceso de crecimiento, de santidad, de continuar siendo fieles a Dios, damos evidencia de que no había una relación genuina con el Señor. Porque Jesús dice, los que son míos, no los voy a dejar. Van a estar en mi mano, nada me los apartará de la mano. Ahora te toca a ti y a mí estar en las manos del Señor. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, porque le ha acontecido el verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lava, se vuelve a revolcar en el fango. Tristemente, algunas personas se van tras la mentira del diablo, se van tras los enredos de este mundo porque no se mantienen en el proceso de crecimiento espiritual. Hay que mantenerse en el proceso. Por eso dice, es imposible que sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es decir, estas personas que después de disfrutar tanto, yo hago una comparación con la nación de Israel, ¿verdad? Después de haber visto tanto, las 10 plagas, el mar rojo, el agua, los codornices, cuántas cosas vieron ellos, ¿verdad? Y Dios tratando con esa generación, pero no obedecieron y no entraron a la tierra prometida. Entonces, es imposible que sean renovados para arrepentimiento y lo comparo, lo pongo del lado con también la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay personas que no creen el obrar de Dios e incluso lo comparan o lo ponen al lado de la obra de Satanás, porque no creen en el trabajo del Señor en sus vidas. Entonces, importante que usted y yo nos mantengamos firmes en el proceso de crecimiento espiritual, obedeciendo al Señor, obedeciendo a la palabra del Señor, caminando con el Señor todos los días en santidad, bajo el temor de Él, como predicábamos el domingo, vivir bajo la sabiduría divina que comienza con el temor de Jehová. La clave de la evidencia de la salvación, que es por gracia, que está en tu vida, es la obediencia. Es la obediencia y el testimonio de tu vida. Por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis. Mateo capítulo 7, versos 15 hasta el 20. Los discípulos le preguntaron, ¿cómo vamos a saber quiénes son los seguidores tuyos, Señor? Jesús dijo, por sus frutos les conoceréis, ¿verdad? Cuidado con los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que cuidado, cuidado, cuidado. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? No puede el árbol bueno dar malos frutos. Si somos árboles buenos, vamos a dar buenos frutos. Y si, como todo árbol, tal vez hay alguna plaga o algo, Dios puede sanar. En el proceso, nuestros errores, Dios escribe derecho en nuestros renglones torcidos. Que nos podemos equivocar, que podemos cometer errores. Bueno, Dios nos libre, pero Dios nos perdona. Dice que el que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. Pero cuando una persona comienza a dar frutos malos y frutos malos y frutos malos, aquí este texto dice, pero el árbol bueno, el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tú y yo somos árboles buenos. Tenemos que dar buenos frutos. Amén. Buenos frutos para la gloria del Señor. Aquí hay una frase que tengo y la clave es esta. Wow, cuando usted y yo hemos crecido en el Señor, se nos ha dado mucho. Se nos ha dado el poder de Dios, se nos ha dado la bendición de Dios, se nos ha dado la palabra del Señor. Y al que más se le da, más se le demanda también. Lucas 12:48. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que a mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Wow.
es igual que el proceso de la vida. A los niños le pedimos menos cuenta que a los adultos, ¿verdad? Mientras más responsabilidad, más cuenta vamos a dar. De hecho, cuando la ley va a juzgar a un menor, busca a los padres en muchas ocasiones, porque necesita que alguien con responsabilidad dé cuenta por ese menor. Entonces, es importante que sepamos, si tenemos más años y experiencias y aún ministerios y ya sabes muchas cosas en el Señor, a ti se te va a demandar más. Yo digo que a los líderes Dios nos va a pedir más que a los nuevos, porque al que más se le da, más se le demanda. Después de tanto nadar en el mar, no podemos morirnos ahogados en la orilla. Tenemos que mantenernos fieles al Señor. No podemos echar para atrás ni para coger impulso. Jesús dijo, el que pone las manos en el arado y mira atrás no es digno de mi reino. Y hay muchas imágenes, tanto la esposa de Lot como en la de la imagen del arado, nos recuerda siempre que existe la posibilidad de que después de poner las manos en el arado o de estar caminando hacia adelante, se dé una vuelta hacia atrás diciendo, ay, como extraño la carne de Egipto, ay, como extraño el pecado, ay, como yo hacía antes. No, tenemos que mantenernos y de nuevo en el proceso de crecimiento espiritual como discípulo de Cristo. ¿Dice usted amén? Hay una ilustración linda aquí que el mismo escritor a los Hebreos nos deja en el verso 7, porque la tierra bebe la lluvia muchas veces, cae sobre ella y produce hierba provechosa. Y está hablando de hierba que da fruto, tal vez vegetales, tal vez no sé, pero hay hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, es decir, para los trabajadores reciben la bendición de Dios, ¿verdad? El trabajo es una bendición, la hierba es una bendición, la comida, todo lo que sale de la tierra, bueno, es una bendición de Dios. Estas son las personas que dan fruto de obediencia y servicio. Usted y yo hemos sido plantados, como dice el salmista, plantados en la casa de Jehová para dar frutos, ¿verdad? Verso 8, pero la que produce espinos, y aquí está la otra cara de la moneda de la ilustración, en la que produce espinos y abrojos es reprobada. La palabra reprobada quiere decir una calificación mala, ponchó la prueba, no tiene una buena calificación, está reprobada, está próxima a ser maldecida. Wow. Una persona que no tiene la bendición de Dios, lo contrario es, tiene la maldición, tiene la condenación. Y siempre me gusta aclarar, no tiene condenación porque no quiera obedecer. No, es que una persona sin Dios tristemente está en condenación eterna por naturaleza. Imaginemos que nunca va a una iglesia, que nunca vaya, que nadie le habló del evangelio, que no rechazó nada. Mire, está en condenación. Ahora, cuando viene el evangelio, la buena nueva es la palabra buena que va a quitar la condenación. Si acepta a Cristo, viene a salvación. Pero si no acepta a Cristo, continúa en condenación. Por eso, la que produce frutos malos, es decir, la persona que produce frutos malos porque está en tiniebla, porque no está dando los frutos para los cuales Dios ha diseñado su vida, va a condenación eterna, va a quedar para maldición. Y dice aquí, su fin es ser quemada. Wow, tristemente, ¿verdad? Personas sin Cristo va a ser echado con el diablo, Satanás y los demonios y todo en las tinieblas en el infierno, tristemente separado de Dios eternamente porque es su elección. Ahora, es importante recordar que cuando nosotros sembramos semilla en un terreno, imaginemos que sembramos flores o imaginemos que sembremos, no sé, frijoles o lo que a usted más le guste sembrar. El otro día fuimos a casa de unos hermanos y vimos hasta melón, habían sembrado melón allí, qué bueno. Bueno, sea lo que sea que siembres en el terreno, va a salir, ¿verdad? Y si son frutas, va a ser buenos frutos. Si es granos, recoge los granos a cocinarlo, qué bueno. Ahora, la idea que quiero dejar es esta. Si usted no siembra nada en un terreno, no piense que no va a pasar nada. Sí va a pasar. Va a salir espino, va a salir hierba mala, va a salir cardo, va a salir cosas que no producen nada. Y eso siempre se corta. Siempre se corta, se seca y se bota a la basura. Y en esta ilustración dice, se va a echar
y se queman. La hierba mala va a salir donde no se siembra nada bueno. Por eso yo quiero decirle de nuevo, tenemos que mantenernos fieles en Cristo hasta que Cristo venga en el proceso de crecimiento espiritual en virtud de nuestra entrega a Él. ¿Somos cristianos? Sí, tenemos que seguir creciendo. Por eso mi frase no solo es creer, sino crecer en Cristo Jesús. Conclusión de este análisis, verso 9. Porque en cuanto a ustedes, y ese ustedes somos nosotros, y la Biblia Reina Valera de 60 usa vosotros, pero me gusta cambiarlo para contextualizarlo más, ¿verdad? O traerlo más contemporáneo. En cuanto a ustedes, amados, estamos persuadidos de estas cosas, de cosas mejores. Las cosas mejores es saber que hay un proceso de crecimiento, saber que hay promesas de Dios para ti, saber que estás en el proceso y estás persuadido, quiere decir, tú estás convencido, tú has entendido. Hay que convertirse convencido de la palabra del Señor. Por eso las personas que aceptan por fe tenemos que confirmar su fe. Yo acepté a Cristo. Ok, ahora te voy a explicar qué tú aceptaste para que tú confirmes tu fe. Por eso es eso. Estamos persuadidos de estas cosas. Cada vez que usted vea a un nuevo creyente, una persona que viene a Cristo, tiene que ayudar a confirmar su fe. Porque es como los niños. Comen, caminan, duermen, pero no saben lo que está pasando. Entonces tenemos que ayudarle a las personas nuevas y a las personas que lo necesiten a confirmar las bases de la fe, a estar fundado en la roca que es Cristo y a estar fundado en el que valga la redundancia esta palabra que voy a usar, en el fundamento de los apóstoles, que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Persuadidos, estar convencidos y que permanece la salvación, pertenece la salvación. Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenece a la salvación. Tú y yo estamos siendo cristianos porque sabemos que somos salvos. Eso es lo que quiere decir ahí. Nos mantenemos salvos porque por fe creemos que somos salvos en Cristo Jesús. Dice amén. Aunque así hablamos, es decir, Pablo, el escritor a los hebreos, está diciendo, todo esto lo escribí de lo anterior, de la perdición de los que no dan fruto y de las personas que se apartan. Por eso dice, y aunque así hablamos, pero Dios no es injusto. Es decir, todo esto que se está declarando de que realmente no hay perdón para la gente que se aparta, para la gente que después de haber gustado el evangelio y Jesucristo y la palabra de Dios y el Espíritu Santo, wow, que esas personas están dando evidencia de que no ha habido una relación con él. Fue como el joven rico, fue como las personas que le dijeron, te seguiré a donde quiera que me llegue, que vaya. Y Jesús le dijo, bueno, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Otro le dijo, te seguiré, pero primero déjame hacer esto en la casa y despedirme de mi padre por si cuando se muera yo te voy a seguir. Es decir, esa gente no siguieron al Señor, parecía que estaban siguiendo al Señor, pero realmente no había una raíz profunda o no fue plantado realmente en su corazón el evangelio. Pero nosotros que estamos convencidos de la salvación, estamos convencidos de que sin Cristo no podemos vivir, permanecemos fieles a Dios hasta que Cristo venga por esa convicción. Pablo decía, yo sé en quién he creído. No sé el problema que pase, no sé las personas que vayan y vengan, no sé lo que va a pasar en cualquier lugar donde estemos, en cualquiera una de nuestras naciones, en las familias nuestras, pero yo sé en quién he creído, porque la salvación es personal. La salvación no es familiar, Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos. Y eso es una gran bendición, la cual permanece para ti y para mí. Somos fieles en lo personal porque hemos permanecido en la salvación por fe con convicción. Aunque así hablamos, pero Dios no es justo para olvidar la obra y el trabajo de amor que hacéis mostrando hacia su nombre. Una persona que está en el proceso de crecimiento y que está convencido de su salvación y que está convencido del evangelio, permanece en el trabajo y en la obra del Señor. Y que lo hace para la gloria de Dios, por amor a Dios y para la gloria de su nombre. Verso 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Hermano y hermana querida, todo lo que tú haces, visible o invisible, público o no público, Dios lo tiene en cuenta. Hay dos textos que quiero dejarte. Mateo capítulo 25, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, dice Jesús, a mí lo hiciste. Todo lo que tú hagas como hijo de Dios, como iglesia, Dios lo lleva en tu cuenta y Dios te va a recompensar.
También quiero dejarte primero a los Corintios capítulo 15, versos 57 y 58. Hermanos queridos, permaneced sirviendo al Señor, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque Dios no es injusto para olvidar nada de lo que tú haces. No cosas grandes, ni visibles, ni aquello que el pastor te vio o la iglesia te vio. No, todo lo que tú hagas, oración, intercesión, ayuda que no le dijiste a nadie, o cosas que tú haces, o lo visible también. Quiero hablar de lo visible porque lo visible también. Todo lo que puedas hacer público o personal, que la gente lo conozca o que no lo conozca, Dios sí lo sabe y lo tiene en cuenta para bendecirte. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que hacéis mostrando a su nombre, habiendo servido a los santos. Esto quiere decir a la iglesia. Y así, y sirviéndoles aún. Es decir, una de las cuestiones, voy a repetir el texto de Mateo, una de las cuestiones que nosotros damos testimonio de que somos hijos de Dios, ungidos con la sangre de Cristo, que permanecemos fieles sirviendo al Señor. Una persona que está dando evidencia de apartarse del Señor es la persona que no permanece sirviendo al Señor en el ministerio que Dios le ha dado. Una persona que es fluctuante, hoy sí, mañana no. No, Dios quiere que seamos constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Amén. Usé Mateo, Mateo capítulo 7, verso del 15 al 20. Entonces, sirviendo aún, verso 11, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Y de ahí salió mi título, hasta el fin. Pastor, ¿hasta cuándo hay que servir al Señor? Hasta el fin de tus días. O escuché a un pastor jubilado en su ceremonia de jubilación que dijo, bueno, voy a la otra etapa del ministerio. Ya me jubilé del pastorado, pero ahora voy a plantar una iglesia. ¡Wow! ¿Qué pasó? Él se iba de aquella iglesia ya jubilado, pero iba a plantar otra iglesia. Porque hay que servir al Señor hasta el fin de los días, hasta que te dé la fuerza. Y aún cuando estés tal vez anciano, sentado, que ya no hay mucha fuerza, orar, aconsejar y estar ahí. Mientras la cabeza esté sana y la idea y todo, hay que servir al Señor. Verso 11, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Sirviendo hasta el fin, estamos dando plena certeza de la esperanza por la cual vivimos. Verso 12, a fin de que no nos hagamos perezosos. ¿Qué es lo que es un perezoso? Bueno, hay un animalito que le llaman así perezoso también. Es medio dormido, ¿verdad? O vago, le decimos en algunos lugares por ahí. Entonces, cuando un cristiano no está en el proceso y no está sirviendo con la perspectiva de que voy a servir hasta que Cristo venga, se vuelve perezoso. Se vuelve vago. Hay que estarlo empujando, ¿verdad? Hay que ponerle un carretón ahí para que camine. Ahora, tenemos que mantenernos firmes en el Señor para la gloria del Señor, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores. Y la imitación es uno de los elementos del discipulado. Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quiénes son los que heredamos la promesa? Los discípulos de Cristo, los hijos de Dios. Él nos dio sus promesas, promesa de salvación, promesa de eternidad, todo lo que él ha mencionado para bendecirnos. Mi frase resumen de estos versículos. Aunque algunos se aparten de la fe verdadera, es conforme a la Cristo y a su palabra, nosotros nos mantenemos fieles sirviendo hasta que Cristo venga. Nosotros nos mantenemos fieles sirviendo hasta que Cristo venga. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, es mi deseo y oración.